Hoy en Exégesis, la senadora Angélica de la Peña. Muy buenas noches, gracias. Gracias por la invitación, Marta. Muchas gracias. ¿Cuál es tu postura respecto a la objeción de conciencia? Mira, yo hice un planteamiento en contra de esta reforma al artículo 10 bis de la Ley General de Salud, justamente en ese debate en el Senado de la República, porque además toda la exposición motivos de la iniciativa estaba dirigido al tema del aborto. Entonces me parece que hay una confusión importante que es necesario señalar, que la objeción de conciencia no puede aplicarse cuando se trata de temas de salud. Y mucho menos tiene que ser una norma para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, cuando la obligación de todos quienes están en este ámbito es, pues vas a cumplir con tu responsabilidad como profesional para atender a una persona independientemente de cuál sea la característica de la atención médica. Además de que está dirigido también al tema de la interrupción legal del embarazo, también lo está para que sea utilizado para asuntos que tienen que ver con discriminación de alguna persona por su color de piel o porque es homosexual, etcétera, etcétera. Hay una tergiversación del sentido del reconocimiento de la objeción de conciencia que tuvo su razón de origen desde que se diseñó como parte de la legislación internacional en los primeros países en donde empieza a legislar, justamente para que una persona no participase, no fuese obligada a participar en la guerra y matar a otra persona porque simplemente su religión o su manera de pensar se lo impide, se lo prohíbe o no se siente bien. Y hay un hecho clásico, debemos recordar, con Mohamed Ali, que por su religión y argumentando en función de su religión, que dijo, yo no voy a ir a la guerra. Y entonces en Estados Unidos, recordemos muy bien que lo que hizo el gobierno es meterlo a la cárcel. Es decir, tú no vas porque esta es una responsabilidad como ciudadano norteamericano de que tienes que ir a la guerra y entonces tú ya estás conminado a enlistarte para ir a representar a Estados Unidos en esta conflicto armado. Y él dijo, yo no voy, simplemente no voy porque yo no estoy de acuerdo por mi religión, por mi pensamiento, a ir a una guerra donde tengo que matar a otras personas. Y fue a la prisión, duró algún tiempo en la prisión, tuvo una dificultad en su carrera que todo el mundo conocemos, y al final de cuentas se le reconoce que, bueno, estaba en razón, en su derecho para decir no va a enfrentar al enemigo y asesinar a otra persona. Entonces me parece que en este sentido me parece muy grave que esta reforma impulsada por el PES en la Cámara de Diputados, que llega al Senado de la República como una minuta, nosotros decíamos, no puede ser que esta reforma, contradictoriamente con el objeto fundamental de la Ley General de Salud, se determine como un asunto al que tú puedes invocar, que se contrapone con el resto de la propia Ley General de Salud y afecte los derechos de una persona a recibir salud por X o Z circunstancia. Si te lo permite la ley y si tú tienes derecho a la salud, tú no puedes tener ningún tipo de discriminación y entonces la salvedad de que si afecta tu vida, qué sé yo, francamente eso es irrisorio. La verdad es que eso está dirigido para detener la interrupción legal del embarazo y sobre todo seguir fomentando discriminación. Claro que aquí hay que poner lo que existe, digamos, en el contexto de toda esta situación. El aborto, en donde se ha legalizado, es justamente con el argumento, digamos, de, obviamente, el derecho de la mujer a decidir, pero también de proteger a las mujeres de hacer una práctica que se considera clandestina y así se ejerce, sí. Y entonces, obviamente, está su vida en peligro. Claro. Hay quien dice, y quien señalaba, incluso entre los sondeos, que hay muchos médicos que no se dicen violentados en sus convicciones, en su religión, porque no acudir a hacer el aborto con ellos y no con quien sí se siente vulnerado y con quien se siente lastimado
y a lo mejor que ha fallado a su propia religión por una práctica que no quiere hacer. Exacto. Bueno, a ver, yo creo que una persona que decide ser médico o médica sabe que va a tener que enfrentar cualquier circunstancia y tiene que responder en función de su profesión. Si tiene alguna dificultad, pues que decida ser arquitecto, ingeniero o cualquier otra cosa. Pero tú no puedes poner a un médico o una médica a la vida de una persona que puede correr incluso riesgo de perder la vida. Si una mujer, por X o Z razón, llega con un aborto, una situación compleja donde se está desangrando, bueno, es que estoy frente a un aborto y entonces yo no puedo intervenir. Pues, de casos extremos, pero una mujer que decide, no quiero tener este bebé y voy sin correr, digamos, peligro, ¿por qué estaría obligado un médico? Si cuando se graduó de médico no estaba ni siquiera aprobado el aborto. No, porque mira, en ese sentido me parece que es importante ir a la luz exactamente de lo que dice la propia legislación local. Recordemos que ya se definió que esta materia va al ámbito local, aun cuando esté determinada en la Ley General de Salud. Nosotros decíamos, bueno, dejemos que el ámbito local lo decida a partir de las propias características de cada legislación local. En el caso de la Ciudad de México, imponer un precepto de este tipo en la Ley General de Salud, pues contraviene lo que ya es un derecho en la Ciudad de México o en otras entidades. Yo creo que lo que tiene que acontecer es que se tiene que determinar con toda puntualidad que no se puede en una institución del sistema público de salud estar permitiendo que alguien le niegue un servicio médico, cualquiera que sea la característica, a una persona que lo necesita en función de objetar un asunto de conciencia. La ley establece específicamente esta adición, esta reforma en hospitales públicos, ¿verdad? Exactamente, es que va dirigido a los hospitales públicos. Entonces, ¿por qué no? Ahí me parece que sí es de alguna forma discriminatorio. ¿Por qué en un hospital privado alguien sí puede abstenerse y en un público no? Porque estás hablando de un derecho intrínseco que no se le puede negar a nadie y que tiene que otorgarlo el Estado. Si tú vas a una clínica particular, bueno, estás en otras características totalmente distintas. Pero aquí estás hablando de un derecho que tiene que ejercerse por una persona, cualquiera que sea su circunstancia. Y nosotros decíamos, a ver, cambiemos la redacción del artículo para que quede claro que tú no le puedes negar desde el sector salud público, es decir, el ejercicio de un derecho a una persona que lo pones en una situación de vulnerabilidad. En un ámbito privado, pues un médico puede decir, a ver, yo no participo, perfecto, voy con otro. Pero el caso del sector salud público, pues no es así. Además, creo que en México dejar en circunstancias de gran vulnerabilidad, sobre todo en algunas regiones del país, en donde prácticamente, que era parte de la argumentación que decíamos, tienes a 3 personas de 10 que tienen ciertas circunstancias para poder recurrir a otra parte, pero tienes más de la mitad, es decir, alrededor del 7% de cada 10 personas, es decir, el 70% de las personas se encuentran simplemente en lugares en donde no hay manera de que recurras a otra parte. Solamente tienes el acceso a el centro de salud o al ISSSTE o al IMSS. De tal manera que sí tiene una connotación también de discriminación. Y me parece que eso es lo que va a analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la acción de inconstitucionalidad que ya emprendió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es, y de la cual estaremos atentos. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias también a usted. Tenga muy buenas noches. Nos vemos en otra exégesis.